Muy buenas tardes, amigos, amigas. Les saluda Alfonso Cárcamo, su servidor, transmitiendo de algún punto de la ciudad de Toronto en la provincia de Ontario, Canadá. Esta tarde quiero darles una charla improvisada de un tema muy general, lo cual titulo Los idiomas románticos. La palabra romántico en este caso no debe asociarse con el amor entre un hombre y una mujer y la seducción de otro ser humano, sino que la palabra romántico en este caso significa que se originó de Roma. Es decir, los idiomas románticos son aquellos que surgieron de el Imperio Romano y que surgieron aproximadamente 500 años después de Cristo, cuando el Imperio Romano se desintegró y dejó sus dominios abandonados a la merced de los elementos y la intemperie, y pues cada una de esas regiones comenzó a hablar de una manera diferente, y de esa manera surgieron lo que hoy llamamos los idiomas románticos. Pero antes de continuar, quiero darles un pequeño resumen de 2 minutos de qué es el lenguaje humano y cómo se aproxima este a la conducta de los seres humanos. Pues el lenguaje es una extensión de la expresión humana. ¿A qué me refiero con esto? Es que así como los seres humanos se comportan, se guían, así surgen los idiomas de la misma manera. Por ejemplo, un ser humano procrea, engendra un ser humano, este pasa por una infancia, crece, llega a la adolescencia, se reproduce y posteriormente puede pasar a desaparecer. Lo mismo vemos en los idiomas. Un idioma surge de una lengua madre, se reproduce, crece, pues puede llegar a expander, a tener parientes cercanos o lejanos en tierras lejanas, y eventualmente puede desaparecer. Y eso es exactamente lo que hemos visto con los idiomas románticos. Por ejemplo, la lengua madre de los lenguajes románticos fue el latín. Este surgió supuestamente 753 años antes de Cristo, con la aparición de Rómulo y su hermano, que fundaron la ciudad de Roma. Este imperio surgió, se expandió, creció y llegó a dominar gran parte de Europa y África. Y en su apogeo dominó lingüísticamente todas esas regiones conquistadas. Es decir, el latín fue el lenguaje que se habló en Europa durante el tiempo de Jesucristo hasta la época medieval, el Renacimiento, y luego comenzó a desaparecer 500 años después de Cristo. Eh, los lenguajes que surgieron, se dice lingüísticamente, son hermanos, y estos son, en concreto, el español, el francés, el italiano, el portugués y el romanés. Existen otros idiomas que podrían verse como lenguajes románticos, pero es muy discutible y lo vemos más como dialectos. Por ejemplo, dentro de Italia existen idiomas que se hablan internamente, por ejemplo en Sicilia, en Calabria, y son lo que algunos denominan dialectos, pues consisten en muchísimas palabras del italiano y del latín, aunque tienen sus propios regionalismos. Lo mismo se puede decir de España. En España tenemos el catalán, tenemos en la zona
los vascos, como también en Barcelona, tienen sus dialectos, entre comillas, que no se consideran en sí lenguajes independientes, pero surgen de una lengua madre que al final de caso es el latín. Existen debates si el inglés debería categorizarse como un lenguaje romántico, aunque su origen es germánico. Es decir, que el inglés, a diferencia de los lenguajes románticos, surgió como resultado de tribus germánicas en una región de Europa y posteriormente se mezcló con otras tribus, los anglosajones, de donde salió un lenguaje llamado el anglosajón. De allí tuvo sus influencias latinas fuertes, pues hay que acordar que Gran Bretaña fue conquistada por el Imperio Romano en el año 55 a.C. Y ellos permanecieron ahí, Dios mío, casi 500 años. Es decir que los británicos se vieron forzados a hablar el latín, les gustara o no, durante todos esos siglos. Posteriormente, después que se había quebrantado el Imperio Romano, pasaron 500 años que surgieron naciones independientes, como lo mencioné, la península ibérica surgió España, luego surgió Portugal como un fraccionamiento de esa península, y pues en el año 1066 los pobres británicos fueron invadidos una vez más por unos parientes, descendientes de los del pueblo romano, que fue Normandía. El rey, como se dice en inglés, William el Conquistador, en el año 1066, en la batalla de West Hastings, derrotó al monarca Harold de Inglaterra e impuso una vez más un lenguaje que no fue el latín, sino que fue un producto del latín, lo cual fue el francés, o la especie de francés que se hablaba en el año 1066. Por lo tanto, en la actualidad, si contabilizamos el vocabulario del inglés, más del 50% de las palabras del inglés tienen origen latín, ya sea mediante el francés que se introdujo en el año 1066 o en el latín que se impuso durante casi 5 siglos. Posteriormente hay que recordar que los idiomas tienen ese fenómeno de la conducta humana de tomar prestado o adoptar. De la misma manera que nosotros adoptamos hijos, también los idiomas adoptan palabras. Y el inglés es una palabra, un idioma que ha adoptado muchas palabras del español. Por ejemplo, pregúntele a un americano cómo se dice una piñata. Va a decir pinata. Pregúntenle cómo se dice a un británico, cómo se llama ese periodo de sueño que toman los mexicanos como descanso después del almuerzo. Esa es una siesta. No existe palabra equivalente en el inglés para siesta, ni para piñata o quinceañera. Ese fenómeno es muy común, no solo hacia el inglés, sino que también en todos los idiomas. El español ha prestado muchos términos del inglés, del francés, del italiano, del latín. Digamos las cosas sotto voce. Sotto voce, de hecho, es una expresión latina, o perdón, italiana. Lo agarraron infraganti, por ejemplo, es una expresión latina. Bueno, yo creo que con esto basta por el momento. Nada más quería introducirlos a lo que es el fenómeno del lenguaje, cómo se desarrolla en una región y cómo surgen nuevos idiomas. Y pues esto les da una explicación general de lo que es los lenguajes románticos. Bueno, espero haber compartido algo bueno con ustedes. Hasta luego. Bye.